Buenos días, Cubanet. Gracias por conectarse con nosotros este lunes 30 de junio en esta revista matutina, donde les compartimos noticias sobre Cuba y su diáspora. Vamos a estar teniendo acá varias noticias que compartir con ustedes, pues venimos de un fin de semana, así que va a ser un programa bastante cargadito. Vamos a estar comentando sobre las condenas a prisión en Cuba a personas por sus publicaciones en redes sociales. También vamos a estar comentando del caso de un preso político que intentó suicidarse hace unos días ante los reiterados abusos por parte de sus carceleros. Vamos a estar comentando igualmente sobre la denuncia que hicieron los padres del preso político Jorge Martín Perdomo. Denunciaron maltratos en el campamento donde él se encuentra recluido. También vamos a comentar sobre el caso de unas madres que se plantaron hace unos días frente a la casa de Díaz-Canel para protestar por los apagones. También falleció un niño en Cuba que necesitaba un trasplante de hígado. Justamente este fin de semana también conocimos que el preso político José Daniel Ferrer había iniciado una huelga de hambre. En Camagüey, los periodistas independientes Henry Constantín e Iris Mariño. Ella fue citada y él fue detenido en la estación policial de esa ciudad cuando fue a acompañarla. También vamos a estar hablando sobre el intento de acto de repudio que sufrió este fin de semana el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. Y bueno, vamos a estar también compartiendo con ustedes, como ya es habitual, imágenes del día. En esta ocasión, unos testimonios que tuvimos en Cubanet sobre los apagones en Cuba. Ya comenzamos, así que quédese con nosotros hasta el final. Bueno, y como les anunciaba, primero vamos a estar comentando sobre las condenas a prisión en Cuba a personas por sus publicaciones en redes sociales, y para eso he invitado a Laritza Diversen, directora de Cubalex. Bienvenida, Laritza, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, en especial. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Tú me escuchas a mí, yo tengo a veces interferencias en la comunicación, pero es culpa de eso. Bueno, Larisa, he visto que ustedes han estado siguiendo como otros temas, por supuesto, pero específicamente sobre las condenas a prisión a personas por publicaciones en redes sociales. Coméntanos sobre esto, sobre la documentación que han realizado, de qué delitos específicamente se les acusa, qué dice el Código Penal. Bueno, ya sabemos que las leyes en Cuba están hechas para amparar al poder, no para proteger al ciudadano, pero qué dicen específicamente las leyes en este sentido, cómo la están pasando estas personas en prisión. Bueno, es un movimiento que ya veníamos viendo incluso cuando empezamos a analizar las protestas del 11 de julio, en el que se utilizaron todo el tema de las redes sociales como, bueno, el precedente de las protestas del 11 de julio. Empezamos por ahí porque creo que es importante que entendamos en qué punto empieza a convertirse las publicaciones en redes sociales, según el gobierno, en actos es el delito contra el orden constitucional. Ahí se me olvidó la palabra y me ha quedado hueca y acabo de leerla porque estaba trabajando en un documento. Propaganda, esa es la palabra, propaganda contra el orden constitucional. Los que hemos visto reciente estamos utilizando la ley de comunicación que salió vigente el año pasado para calificar las redes sociales como medios sociales de comunicación y como que son medios de difusión amplia, entendiendo de que cada uno de nosotros nos podemos convertir en influencers, porque estamos hablando de publicaciones y para que una publicación adquiera la categoría para convertirse en una propaganda contra el orden constitucional, tiene que tener primero, una masividad, un punto, o sea, que muchas personas, no sé, que un contenido se convierta viral para que podamos entender. Y segundo, ese contenido tiene que haber traído una consecuencia para el funcionamiento del orden interno, ha provocado una protesta, por ejemplo, que la gente, poniéndola así desde lo que dice,
el código penal de lo que constituye la propaganda contra el orden constitucional. O sea, tiene que haber un daño real a nivel interno al Estado, a sus instituciones a raíz de estas publicaciones. Pero estamos viendo que son publicaciones donde las personas quizás puedan tener, ¿cuánto? O sea, mira, ni 5.000 seguidores te daría a ti un influencer con la capacidad de provocar una protesta en Cuba o que la gente se movilice o algo así. Los likes, en el caso de Cristian Jiménez, que hemos visto ya 4 casos que yo recuerdo, uno es el de Sumira, que todo el mundo sabe que por publicar en redes sociales y está privada la libertad, a todos le han aplicado este delito que es propaganda contra el orden constitucional, Cristian Jorge Labrada Fonseca. Y el caso más reciente, que él sí está sancionado, él sí ya tiene una sanción de 10 años de privación de libertad. Y el otro caso es Alexander, aquí voy a usar de los apellidos, creo que es Alexander Verdesia, pero son, o sea, todo problema con un nombre, así que me disculpen exactamente. Él tiene conclusiones provisionales. La petición fiscal a él todavía no le han hecho juicio, pero la fiscal utiliza el mismo argumento. Citar a la ley de comunicación social para convertir las redes sociales en un medio de difusión que ellos pueden tener en cuenta a la hora de analizar la masividad o el alcance que puedan tener las publicaciones en redes sociales. También lo vimos con el caso de las protestas de Nuevita Camagüey, el caso de Marilyn, que también, si bien no fue por el delito de propaganda constitucional, a él pusieron un delito le imputaron el delito de sedición, pero sí también se utilizaron sus publicaciones en redes sociales como un factor de criminalización en este sentido. Entonces, hemos visto, incluso las protestas del 11 de julio también recuerdo, porque en el caso de Cristian, hay que decir que él estaba en un grupo, ni siquiera fue una publicación en redes sociales, él estaba en un grupo, hizo ciertas publicaciones y esas publicaciones se asumieron como que estaba incitando, por supuesto, las personas dentro del grupo. Hay recuerdo otra sentencia del 11 de julio, creo que las personas de Mantilla, que protestaron desde Arroyo Naranjo hacia el 10 de octubre, que también utilizaron publicaciones privadas. Cuando vemos en estos casos, la detención incluye la confiscación del teléfono, supuestamente para ponerlo bajo investigación, y de ahí es de entrar a las redes sociales de las personas, incluso con sus propias cuentas, lo que le piden acceso total a su teléfono. Así que estamos viendo de que va mucho más allá de lo que tú públicamente muestras, ¿no? Porque incluso hay personas que pueden tener perfil privado. Conozco personas que tampoco saben la diferencia, y más en Cuba, que el tema de la tecnología todavía está en proceso de aprendizaje, que no saben la diferencia entre un mensaje público y privado. Aquí el peligro está es que esto es claramente una política penal que es selectiva, le puede tocar a cualquiera, pero selectiva porque es ejemplarizante. Estamos mandando un mensaje a la sociedad para que se inhiba de utilizar las redes sociales para manifestar la inconformidad que hay. O sea, no haya una organización, y creo que incluso el tarifazo tiene, para mí, y esa es mi opinión particular, tiene algo que ver, mucho que ver con esto, porque cada vez son más las personas que recurren a las redes sociales para no solo expresar su descontento, su frustración, criticar al gobierno por la mala gestión, que es evidente, la mala gestión que hay, sino también una forma de organizarse. Yo lo llamaría como una especie de asociación en el contexto digital, donde las personas se reúnen en grupo, debaten sobre temas, discuten sobre temas, algo que normalmente pues, no puedes alcanzar si estás sin electricidad, sin conexión a internet, que solo puedes estar a nivel comunitario y las personas más cercanas a ti. Teniendo acceso a internet, puedes entrar en estos grupos y debatir y enterarte de cosas y tener diferentes puntos de vista sobre la situación del país, y eso es lo que está impidiendo el Estado. Y estas sanciones son precisamente para eso, efectos ejemplarizantes inhibitorios al resto de la sociedad. No, y también las redes sociales que se han convertido en los últimos años en ese espacio donde la gente expresan toda esa frustración, denuncian todas las arbitrariedades que se cometen en la isla, de las que son víctimas también. Larisa, una última pregunta para no tomarte mucho tiempo. Sé que podemos seguir hablando sobre este tema, de los casos en específico, pero ¿hay algún mecanismo de respaldo ante esta arbitrariedad, llamémoslo así? ¿Y qué aconsejas a los cubanos que dentro de la isla pudieran estar
bajo esta medida ejemplarizante, como decía? Bueno, mira, remedios, o sea, los recursos a nivel interno todos son ineficientes. Y además tenemos tribunales que no son independientes, fiscales que no son independientes, que se ven al grupo político en el poder. O sea, todas las condiciones son adversas. Lo único que podría a las personas ayudarlas es la denuncia y utilizar los recursos, los pocos recursos que hay para demostrar de que se les está negando derechos que les corresponden. ¿Sabes? Nosotros insistimos en que se utilicen los recursos para poder documentar. La única forma de documentar cuando se está violando y tener un pronunciamiento de las autoridades cuando la fiscalía niega darte o hacerte un cambio de medida es que tú presentes el recurso. Y eso es lo que nosotros utilizamos para decirle a organismos internacionales y hacer incidencia, mira, esto es así y así es como funciona. Entonces, la denuncia es la primera forma que tenemos de poder ir contra estas acciones. La otra sería, yo lo busco después. La otra acción, o sea, que para aquellas personas, fíjense, esto es importante porque lo que busca el Estado con estos casos de sancionar a 10 años de privación de libertad es que la gente se inhiba. O sea, no se inhiban de seguir expresándose. Es más difícil que si guardamos silencio todo, es más fácil que a una persona la sancionen cuando decidan hacerlo. Pero si continuamos utilizando las redes sociales, va a ser mucho más difícil y sobre todo la denuncia. Pues vamos a seguir exponiendo a los fiscales que piden estas sanciones, lo hemos venido haciendo, estamos haciendo un seguimiento de los fiscales y jueces que dictan sentencia en estos casos para exponerlos, incluirlos en base de datos y tienen que saber que es la responsabilidad, que ellos son cooperadores necesarios de graves violaciones de derechos humanos, porque cuando una persona entra en prisión, como es el caso de Alexander Verdesia y Cristian, están en un sistema penitenciario donde hay tortura, falta de medicamentos, falta de alimentos, negligencia de la atención médica, se les niega como castigo la atención médica y la alimentación en muchos casos, las celdas de castigo, las condiciones de vida que no son ni siquiera humanas las que están viviendo dentro de las prisiones. Si fuera de Cuba la situación está difícil, dentro de las prisiones más todavía. Entonces, es importante que los fiscales y los jueces sepan que cuando están apoyando este tipo de causas en las que solo están sancionando por publicar en redes sociales, pues están cometiendo también delitos y están siendo perpetradores igualitos que si fuera el de la seguridad del Estado o el de la prisión que meten una celda de castigo. Hacen lo mismo, o sea, es de cuello blanco, pero siguen siendo violadores de derechos humanos. No, y es importante esto que decía de los jueces y que la gente entienda de que sí es efectivo denunciarlo. Tenemos el ejemplo de Melody González Pedraza, que emigró hacia los Estados Unidos después de sancionar a 4 jóvenes en encrucijada por motivos políticos, además de que ella misma expuso en los Estados Unidos de que había sido presionada para hacerlo y que estaba solicitando asilo político. Y finalmente, bueno, por violaciones de los derechos humanos cometidos en su país, ella no sé si habrá sido deportada ya, pero tenía orden de deportación después de la última audiencia que tuvo el pasado mes. Así que bueno, Larisa, te agradezco muchísimo por este análisis, por estos comentarios y también por el trabajo siempre que hacen en Cubalex. No, gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, era Larisa Diversen, directora de Cubalex, comentándonos sobre estos casos de condenas a prisión a personas en Cuba por sus publicaciones en redes sociales. Nosotros seguimos con otras noticias. Bueno, y recientemente denunciamos en Cubanet sobre un joven preso político que intentó suicidarse en prisión. Se trata, bueno, de este joven que tenemos acá en pantalla, que también este caso fue denunciado por Cubalex, que lanzó una alerta urgente para denunciar la grave situación del preso político Alejandro Morales Pereira, detenido desde el mes de febrero de este año tras participar en una protesta pacífica en la localidad de Encrucijada, provincia de Villa Clara. Cubalex advirtió que el joven se encuentra en estado crítico tras intentar suicidarse en prisión y sufrir reiterados abusos por parte de las autoridades penitenciarias. Según denuncia esta organización, Morales Pereira intentó quitarse la vida el pasado 20 de junio en la cárcel La Pendiente en Santa Clara,
Desde su ingreso en prisión ha sido víctima de agresiones físicas, maltratos psicológicos y condiciones de reclusión inhumanas. Además, recuerdan que Alejandro Morales fue arrestado violentamente el 19 de febrero de este año mientras protestaba frente a la sede del Partido Comunista en Encrucijada. Su manifestación tenía como objetivo exigir la liberación de personas detenidas meses antes por manifestarse contra los prolongados apagones en la localidad. Tras su detención, los guardias lo esposaron dentro de su celda, lo golpearon brutalmente y le exigieron gritar patria o muerte. Él respondió patria y libertad, lo que intensificó estas agresiones. Su familia ha manifestado una gran preocupación por su salud física y mental. Además, este joven Alejandro padece trastornos psiquiátricos que, según denunció Cubalex, son ignorados por las autoridades carcelarias que tampoco le han garantizado el acceso a atención médica especializada. Según expusieron, la vida de Alejandro está en peligro. Y la organización también insiste en que protestar no constituye un delito y hace un llamado a la comunidad internacional para que se exija el respeto a los derechos humanos en las prisiones cubanas. Seguimos con denuncias de presos políticos. Y es que, bueno, déjenme buscarles acá la imagen. Y es que también este fin de semana la hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, ya se llama Anabelkis Ferrer, denunció que Ferrer se encuentra en huelga de hambre y ha sido brutalmente golpeado en 2 ocasiones. Esto ocurrió en Santiago de Cuba. Según información recibida por la familia, delincuentes al servicio de la dictadura recluidos en la prisión de Boniato para Mar Verde, que fueron llevados para Mar Verde, los llevaron específicamente para golpear a José Daniel. Según dijo Anabelkis, todo indica que mi valiente hermano adelantó la huelga de hambre que, según información recibida recientemente, comenzaría el día 1 de julio en protesta por su arbitrario encarcelamiento, por los abusos, el hambre, los alimentos putrefactos y el agua contaminada que enferma a tantos presos. Recuerden que José Daniel, este líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue revocado a prisión tras su escarcelamiento a inicios de este año, tras este pacto, esta negociación con la administración Biden en la que medió el Vaticano. 3 meses más tarde fue revocado a prisión. También ese mismo día fue revocado en la ciudad de Matanzas Félix Navarro. Los dos, ambos, Félix Navarro y José Daniel Ferrer, que fueron exprisioneros políticos de la Primavera Negra y según el tribunal habían incumplido las condiciones para su excarcelación. Y bueno, ambos están padeciendo torturas físicas y psicológicas y bueno, todas estas arbitrariedades que se cometen dentro de las prisiones cubanas. También continuamos con denuncias de presos políticos. Y se trata de Jorge Martín Perdomo. Su familia denunció este fin de semana que él habría sido víctima de una nueva agresión dentro del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh en la provincia de Mayabeque. Este joven, Jorge Martín Perdomo, que fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio junto a su hermano Nadir. Según la denuncia pública hecha por su madre, Marta Perdomo, a través de las redes sociales, dijo que su hijo fue agarrado por el cuello y empujado hacia una zona conocida como el teatro, un espacio contaminado por aguas residuales y orina que ha sido señalado anteriormente por su insalubridad y por haber provocado enfermedades entre los reclusos. Según dijo, sigue la tortura, sigue el terror. El jefe de prisión, Mayor López, cogió por el cuello a Jorgito y lo empujó para dentro del teatro lleno de aguas albañales y bueno, todas esas condiciones putrefactas. El hecho fue conocido por Marta a través de una tercera persona, ya que su hijo logró hacerle llegar un mensaje para pedirle que hiciera pública esta situación. En un mensaje
compartido posteriormente, la madre explicó que durante la ausencia del mayor López, quien estuvo de baja por enfermedad, las condiciones del penal mejoraron levemente, pero a su vuelta, bueno, comenzaron de nuevo estas agresiones. También Marta relató que intentó contactar con la seguridad del Estado para denunciar el hecho y pedir información sobre su hijo, pero no obtuvo respuesta. Según contó, al presentarse en las oficinas le dijeron que no podían trasladarse porque no había gasolina. Y la última información que tuvimos sobre esto es que Marta todavía no había podido contactar con su hijo. Y bueno, para cerrar esta primera parte de noticias en relación a los presos políticos, les comentamos que este fin de semana fue citada la periodista Iris Mariño de Camagüey, también manifestante del 11 de julio para la estación policial. Y Iris, que es periodista de La Hora de Cuba, fue acompañada de su colega Henry Constantín y denunció posteriormente que en la estación policial a Henry le pidieron primero su carnet de identidad y luego lo dejaron detenido en la estación policial. Nosotros intentamos esta mañana contactar con Henry Constantín y con Iris Mariño. Déjenme ponerles la imagen de Henry, porque esta denuncia ellos la hicieron justamente este domingo. Intentamos contactar con ellos a ver si ya habían liberado a Henry Constantín, a ver cómo le había ido a ella en la citación, pero no obtuvimos respuesta inmediata. Iris sí respondió con un buenos días, pero al parecer tiene mala la conexión. Así que no sabemos si Henry Constantín ha sido liberado o permanece detenido. Esto ocurrió justamente este domingo en Camagüey. Así que bueno, estaremos pendientes de la situación de ambos colegas. Bueno, en otro orden de informaciones, quisiera compartirles además, porque este fin de semana trascendió la noticia de madres cubanas que se plantaron frente a la residencia del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, y Cubanet obtuvo declaraciones de una de ellas. Vamos a escuchar directamente lo que sucedió. Aquí vamos para casa de Díaz-Canel por motivo de la corriente que estamos viviendo, la situación que tenemos. Aquí vamos con todos los niños por ir para allá. Son desagradables las actividades, hermano, son desagradables, full, así no. Aquí estábamos, nos tenemos en la calle afuera y aquí tenemos la patrulla. Es lo otro que vengo por allá de 9 años. ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Me va a dar una respuesta que ahora te dónde es esto? Mira. Déjame llamarle. ¿Dónde es esto? ¿Dónde se permite? Ay, voy a venir aquí, te que se queda. Me van a resolver. Mi nombre me lo han apuntado en todos tipos de listas. Ha venido no sé quién, año no sé quién. Me lo han apuntado. Ahora mismo lo que nosotros necesitamos resolver. Ahora mismo, mira, sinceramente. Que nos digan, con el corazón en la mano. De aquí no me voy a mover, aquí me tiene que dar una respuesta. Enrique, fuimos 3 madres con 4 niños. Fue hoy 28. Fuimos por protestar y pacíficamente, y ni a protestar, fuimos a preguntar que hasta cuándo eran los apagones, porque era más tiempo que estábamos apagados que estábamos encendidos. Que por qué tantos apagones con el bloque 5. No entiende por qué no daba tiempo ni a hacer comida ni nada por el estilo. Ahora mismo, Enrique, no hubo ninguna represalia hasta ahora. Tú sabes que de momento, hoy no hay represalia y de momento mañana, tú sabes que te mandan los perros. Hoy hasta ahora no hubo nada. Bueno, esta es la información que tenemos hasta este minuto sobre estas madres que se plantaron a las afueras de la residencia del mandatario cubano. No es la primera ocasión que esto sucede, que las madres se unen para reclamar el cese de la miseria que se vive constantemente en la isla. Y hablando también de casos sensibles, también conocimos esta semana sobre el fallecimiento de un niño, un pequeño de apenas 8 meses. Se llama Rafael Junior Chávez Carrera, un bebé cubano de 8 meses que padecía insuficiencia hepática terminal. Falleció este sábado 29 de junio
en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana. La familia confirmó esta noticia. El menor, conocido como Rafa, había sido diagnosticado con hepatitis neonatal idiopática desde su primer mes de vida. La enfermedad derivó en una falla hepática severa y en sus últimos días un fallo renal agudo provocado por una infección bacteriana complicó aún más su estado. Médicos del centro hospitalario advirtieron desde el inicio que la única vía para salvarlo era un trasplante de hígado, una operación que no se realiza en Cuba en pacientes pediátricos. Su madre, Janet Carrera, era compatible como donante, pero la familia se enfrentó a un callejón sin salida. Dentro del país no existía la posibilidad de realizar el procedimiento y fuera, la única opción era tramitar una visa humanitaria para trasladarlo con urgencia a España. El Hospital Universitario La Paz en Madrid había mostrado disposición a acoger al menor, como ya hiciera anteriormente con la niña cubana Amanda Lemos, quien sí logró recibir un trasplante exitoso. Sin embargo, la visa solicitada nunca llegó. Durante las últimas 2 semanas, Rafa permaneció hospitalizado en estado crítico. Recibió tratamiento con antibióticos, diuréticos y antitérmicos en un intento por estabilizarlo. Pese a los esfuerzos médicos y a la campaña pública impulsada por activistas y ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla, el desenlace fue inevitable, es decir, su cuerpo no pudo resistir. El fallecimiento de Rafa ha generado un profundo impacto entre los cubanos que expresan su indignación por la imposibilidad de acceder a un procedimiento médico básico en otros países y por los obstáculos burocráticos que impidieron actuar con rapidez. También este caso pone en evidencia las profundas carencias del sistema sanitario cubano, tanto en términos de recursos como de capacidad operativa y la ausencia de protocolos eficaces para gestionar traslados médicos urgentes al extranjero. Una combinación que en situaciones críticas como esta conduce a desenlaces trágicos e irreversibles. Bueno, lamentamos el fallecimiento de este bebé de apenas 8 meses de edad. Bueno, esta semana, específicamente el viernes antes del fin de semana, trascendió la noticia de que la cubana Rosa María Payá fue elegida como comisionada de la CIDH en la sesión de la OEA, en una sesión de la OEA. Una noticia que ha sido, por supuesto, el régimen cubano a través de sus comisarios políticos ha reaccionado adversamente, como era de esperar, ante esta información. En el caso de Johanna Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que Rosa María era la puesta a dedo por el secretario de Estado y dijo además que ella era empleada de años en nómina de programas millonarios de injerencia e intervención contra Cuba y gobiernos de la región. También, según agregó Tablada, tras el despilfarro de fondos federales y fracaso en venderla como líder opositora de Cuba, el entonces senador y el secretario de Estado Marco Rubio, que encabeza, según dijo, y cito directamente, la guerra contra Cuba, hizo campaña y bueno, al final lo logró. Por su parte, el viceministro del MINREX, Carlos Fernández de Cosío, también dijo que la OEA y todo el andamiaje interamericano creado por Estados Unidos, incluyendo la CIDH, son rezagos coloniales, según dijo, que lastran el porvenir del hemisferio y la verdadera independencia de sus naciones. Definitivamente saben o entienden que esta elección de Rosa María Payá pudiera afectarles directamente por todas las denuncias. Además, es una persona que conoce directamente el contexto cubano y al ser cubana también pudiera presionar para que se denuncie aún más y se condene a la dictadura cubana. También conocimos este fin de semana que el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, denunció
un intento de acto de repudio en Varadero. Vamos a escuchar directamente lo que dijo Mike Hammer, que además no sería la primera ocasión que él sufre un intento de acto de repudio, que para nada ha sido espontáneo, y esto lo podemos saber por las circunstancias que han rodeado estas intervenciones o estos intentos de actos de repudio. Vamos a escucharlo directamente de Mike Hammer. Hola, sigo recorriendo Cuba, en este caso en Varadero, donde quiero seguir conociendo a cubanos de a pie, pero resulta que como los Lada, esto está lleno de rusos por todos lados. Bueno, en todo caso les cuento que se aproximó una pareja mayor que, bueno, quería criticar a las políticas de los Estados Unidos, que, bueno, es su derecho, ¿no? Lo curioso es que se acercó a alguien inmediatamente a filmar todo. Entonces no sé si estaría montado, ustedes sabrán mejor que yo. Bueno, en todo caso, espero verles y seguiremos recorriendo el país. Hasta la próxima. Bueno, como decía Mike, sorprende que no haya sido algo espontáneo, que incluso una persona se acercó a grabar. Coincidentemente, la vez anterior que se expuso hace pocas semanas, también ocurrió de esa manera. Incluso la persona que se acercó supuestamente a conversar con él ya se descubrió quién era, que era una funcionaria de una empresa estatal. Y lo bueno es que en esta ocasión Mike Hammer se adelantó y expuso este complot antes de que salga el video en los canales oficiales. Ya saben, Mike Hammer es una persona que lleva menos de un año en Cuba, que ha hecho una labor exhaustiva visitando varias provincias, reuniéndose no solo con opositores y activistas, sino con organizaciones de la sociedad civil, religiosos, que trata de entender cómo sobrevive el cubano de a pie, de hablar directamente con las personas, y por supuesto esto ha generado malestar en el régimen cubano, que lo ha incluso citado en varias ocasiones, le ha cuestionado este activismo dentro de la isla, y que incluso no han negado que pudieran declararlo como persona no grata. No obstante, Mike ha expuesto que él no está cometiendo ningún delito y que además cuenta con el respaldo del Departamento de Estado para esta labor. También desde la pasada semana varios activistas han estado siendo citados por las autoridades cubanas, específicamente por la seguridad del Estado, y el motivo de estas entrevistas, o mejor dicho, estos interrogatorios, ha sido en parte la invitación para esta semana a la fiesta que va a desarrollar o que va a ofrecer el embajador, la celebración en su residencia, con motivo del Día de la Independencia Nacional de los Estados Unidos, que es el próximo 4 de julio. Además, se acerca el 11 de julio, una fecha también por la que se ponen muy nerviosos en Cuba, porque es la conmemoración del cuarto aniversario de las históricas protestas del 11 y 12 de julio. Así que vamos a tener, lo más probable, en los próximos días bastante intensos en cuanto a citaciones, interrogatorios, amenazas, detenciones arbitrarias por parte de la seguridad del Estado, vigilancia en nuestras viviendas, por supuesto, todo ello de manera arbitraria. Así que, bueno, yo me despido de esta transmisión con unas imágenes del día. Venimos de un fin de semana, como lo hemos estado exponiendo en los últimos programas, esta crítica situación energética que se está viviendo en la isla. Venimos de un fin de semana, además, donde hubo un récord de déficit en la capacidad de generación, casi 2.000 megawatts. Ha sido el déficit más alto registrado hasta este momento, y los apagones, eso significa, por supuesto, que los apagones se han intensificado. Cubanet ha accedido, ha entrevistado a varias personas en la calle, a cubanos de a pie, donde ellos opinan sobre los apagones y cómo están sobreviviendo esta cruda realidad. De esta manera yo me despido, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por la sintonía. Nos vemos mañana. Ya saben que este programa Buenos Días Cubanet se transmite de lunes a viernes, siempre por las mañanas, así que los esperamos en nuestro próximo espacio. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web,
activar las notificaciones porque de esta manera también está apoyando la labor de la prensa independiente cubana. Hasta mañana. Se va a las 10 de la mañana y son las 5 de la tarde y la luz no ha venido. De nuevo se nos fue, yo no he podido ni cocinar hoy. No es fácil. A veces te ponen 3 horas, 4 horas la corriente, pero ya demás el resto del día sin corriente. La corriente no hay una estabilidad porque la están quitando y poniendo cada 2 horas. No podemos trabajar en los talleres, no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos hacer en el momento que debemos hacerlo. Porque cuando ya tú empiezas a trabajar y de momento se fue la corriente, ya no puedes hacer más nada, porque te quitó la inspiración, te lo quitó todo. Vende cerveza, refresco frío, jugo frío, no lo puedes vender si no tienes electricidad. Esa es una de las cosas que afecta. Entonces, si no vendes, no hay ingresos, si no hay ingresos se te dificulta pagar. Ponen 2 horas la corriente y no daba tiempo a hacerlo alimento. A veces lo ponen de madrugada la corriente, que es el horario que la gente está descansando y uno no puede cocinar. O al mismo alimento que uno tiene para consumo del hogar, se pueden echar a perder y se echan a perder. Todo está cocinando en casa de los vecinos o, de lo contrario, poniendo la leña para que mis hijos puedan comerse un plato de comida decente. No puedo cocinar, no tengo carbón. No tengo gas porque no hay gas ahora. Y el carbón está a 300 pesos la lata. Y no tengo cocina eléctrica. Y mi hija que cogía luz brillante, no dan hace rato luz brillante. Todo parece indicar que no tienen combustible. Lo que pasa es que se dice que se rompe una termoeléctrica y eso porque hay que justificarlo. Yo solo no, todo el mundo debe sentirse afectado, ¿me entiendes? Porque es demasiado. Que es un descontrol lo que hay con la corriente y no explican nada que explique a la población qué situación es la que hay. Estoy cansado de ir del bloqueo. Aquí no hay bloqueo ninguno, el bloqueo es interno. El bloqueo es entre ellos mismos. Qué falta de respeto en este país.